David Novak y soy el director de Madrid Convention Bureau. Me han dicho que estáis estudiando, por un lado, dirección hotelera y por otro lado, eventos. Vale. Yo os traigo un pequeño guión, pero que es libre de que lo modifiquemos y me comentéis un poquito lo que queréis, porque en una hora es complicado sintetizar pues, lo que os quería contar hoy o lo que habíamos hablado. Es un poquito os voy a dar el enfoque de la promoción turística, MAIS, que es de reuniones, desde el punto de vista de las entidades locales o de la administración pública. ¿Puedo preguntaros si sabéis lo que es un Convention Bureau? Ya que me he presentado como director del Convention Bureau. No es un término que manejéis. Vale. Esa es un poco la función de hoy, que a partir de ahora sepáis lo que es un Convention Bureau, porque desde el ámbito de los eventos o desde la gestión hotelera vais a estar relacionados con un Convention Bureau seguramente. Por tanto, pues bueno, ¿sabemos o entendemos lo que es el turismo de negocios? En principio sí, ¿no? Si tomamos como referencia la OMT, la explicación de lo que es el turismo en general, si lo adaptamos a negocios, el turismo de negocios lo tenéis ahí, serían los viajes individuales o de grupo hacia un destino y la estancia de esas personas en el destino, y lo importante es la motivación del viaje, que es para asistir a congresos, convenciones, reuniones de trabajo, ferias, eventos empresariales, presentaciones de producto o viajes de incentivo, entre otros, pero esto es la mayoría. Por tanto, obviamente hay que pernoctar para ser turista, como sabéis, pero el motivo del viaje va a ser este, no otro. En este caso que nos afecta, hablaríamos de turismo de negocios, concepto amplio, y específicamente veremos que el turismo de negocios lo podemos dividir como turistas individuales o grupales. El individual es la persona que por trabajo comercial se desplaza a otra ciudad, a otro destino, porque tiene que tener una reunión y pernocta ahí. Sobre ese turista nosotros no podemos incidir porque es muy difícil o prácticamente imposible condicionarle para que venga a nuestra ciudad, pero sí en los grupos, porque los grupos tienen una toma de decisión diferente y sí que puedes motivar que vengan a tu destino. Esa es la función nuestra, traer grupos de personas que por motivo de trabajo vengan a nuestra ciudad. Y el turismo de reuniones, si ya bajamos de negocios al de reuniones, tiene lugar eminentemente en el entorno urbano. Es raro que se den reuniones en núcleos urbanos. Creo que es razonable. Necesitamos unas infraestructuras que en el entorno urbano no solemos tener. Por tanto, casi siempre va a estar vinculado el turismo de negocios, y nosotros ya empezamos a hablar de reuniones, ahora os lo explico, en el ámbito urbano. Ahí veis que la motivación del turismo cultural, que es otra parte del turismo urbano, pues puede ser la visita del patrimonio, los eventos culturales o musicales. Y en negocios, si hablamos como concepto amplio, distinguimos reuniones, ferias y los viajes individuales que habíamos visto antes. Sobre los viajes individuales nosotros como entidad no actuamos porque es muy difícil. Sobre las ferias ya están los propios recintos y generalmente un Convention Bureau, la entidad local, apoya a estos recintos, que son las ferias, en la captación, pero no suele ser nuestra actividad principal. Por tanto, nosotros, como os dije antes, vamos a ir a por las reuniones y de colectivos, no las individuales. ¿Sabéis lo que es un congreso? No hace falta que me digáis la definición, pero en principio, ¿qué asociamos con un congreso? Pregunto para que hablemos un poquito, porque sois muy poquitos, no pretendo cuestionar a nadie ni nada, ¿eh? Si se os ocurre un poco, ¿cuál es la idea, la motivación de un congreso? O son como convenciones de un tema en específico, ¿no? De una materia en específico. Vale, y ahora vamos a marcar la diferencia. En nuestro entorno, cuando hablamos de reuniones, vamos a diferenciar los congresos por un lado y las convenciones por otro. Yeah. Por tanto, en tu caso, bien, pero has mezclado las dos en un único concepto y eso es justo sería la diferencia. El congreso es una reunión que, para que lo entendamos y nos olvidemos de todo esto, no debe de tener una motivación comercial o empresarial. Por tanto, es el intercambio de conocimiento. Y si pensáis, siempre asociáis el congreso a algo, no a un científico. Un congreso de medicina, un congreso de farmacología. Rara vez hablamos de un congreso de Siemens, ¿verdad? Hablamos de un congreso y después hay una especialidad científica, media, investigadora. Por tanto, debe haber un interés académico o profesional en el que se debate. Mientras que la convención, la motivación es comercial. Y por eso hablamos de la convención de Siemens, la convención de SAP o la convención de Mercedes. Porque Mercedes se reúne en torno a una temática, que puede ser presentar su producto o dirigirse a su fuerza de ventas o a sus clientes. Y aquí sí hay un ánimo comercial. Por tanto, para que lo tengamos un poquito claro y no hace falta entrar en ese detalle,
El congreso no tiene una motivación económica ni comercial, sino de intercambio de conocimiento. La convención es una reunión de empresa que sí que tiene un fin comercial o de marketing. ¿Hasta ahí? Por tanto, hablaremos de congresos de empresas, perdón, convenciones de empresas y congresos de asociaciones, y no mezclaremos. ¿Qué define un congreso? ¿Cuándo podemos decir que que una reunión es un congreso? Pues cuando haya esa motivación que os he dicho antes, cuando haya pernocta. Si no hay pernocta, no hablaremos de un congreso. Será una jornada, o será un simposio, o será un seminario. Será una reunión de mediodía en la que la gente viene por la mañana, se reúne y se va. Generalmente, a nivel estadístico, sobre todo para tener cuenta de las reuniones de ámbito científico, académico, que no tengan un interés comercial y en las que se pernocte, serán congresos. Y para tenerlas más identificadas, consideraremos congresos aquellas reuniones de más de 50 participantes. Y eso es un concepto que ampliamente está asumido y por tanto la mayoría de destinos, cuando hacemos estadísticas y hablamos de congresos, consideramos aquellos en el que haya más de 50 personas, porque se considera que es un número mínimo que debe haber para que tenga entidad como un congreso. Si no, será una reunión seguramente muy interesante y muy importante, pero estadísticamente nosotros no lo consideraremos un congreso. Y nuevamente las temáticas más comunes pues son las científicas, sanitarias, culturales, obviamente también pueden ser económicas, pero el fin último no es un fin de lucro, sino de intercambio de conocimiento. La convención es lo mismo, solo que con esa temática, ¿vale? Tiene que haber pernocta, tendrán que haber al menos 50 inscritos, pero las temáticas más comunes ya son otras, ¿veis? Comercial, venta, distribución de producto. ¿Claro hasta ahí? Y todo lo demás, en los que no hay pernocta, que no duran por tanto más de un día, serán jornadas. Y sí que podrán ser una mezcla un poco de todo. Diferenciamos eso porque en los destinos normalmente también es mucho más complicado actuar sobre estas reuniones porque son mucho más cortoplacistas y no hay un interlocutor muchas veces claro. Y por tanto es un poquito el saco en el que reunimos al resto de reuniones, pero cuando no son ni congresos ni convenciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Simplemente para situar. ¿Sabéis, por ejemplo, lo que es lo había quitado de aquí, pero si queréis antes de entrar en esto hablamos un poco de conceptos. ¿Sabéis lo que es un DMC? ¿Os suena? Vale, ahora lo comentamos. Una OPC. Vale, son dos tipologías de empresas con las que los destinos, o las entidades locales, los Convention Bureaus, trabajamos y que están muy vinculadas a estas dos tipologías de reuniones que os he dicho. Las DMCs son agencias de viaje receptivas. Por tanto, son especialistas en el destino en el que están ubicadas. Muchas de ellas también al final abarcan todo el país. Pero generalmente son agencias de viaje que dan servicio principalmente a quien organiza un evento, una convención o un incentivo en la ciudad. Y son las que proveen los servicios de alojamiento, de transporte, de restauración a estas empresas que hacen su evento. Por lo tanto, una DMC, que es como se conoce, Destination Management Company, es una agencia de viajes, pero que no suele emitir hacia afuera, sino que recibe cliente en su destino. Y una OPC es una organizadora profesional de congresos. Y como su nombre indica, es una empresa que da servicio en el destino a los que han optado por organizar un congreso en nuestra ciudad. Y les llevan desde la gestión del alojamiento, a los traslados, el programa científico y a veces también el programa social. Y son dos empresas que desde la rama de eventos pues podríais acabar colaborando con ellos obviamente, y de que los destinos obviamente contamos con su colaboración y hay un trabajo muy directo. Os introduje anteriormente lo que es un Convention Bureau, o me presenté como director del Convention Bureau. ¿Qué es un Convention Bureau? Normalmente es una oficina que nace en el ámbito municipal. Somos casi todas sin ánimo de lucro, porque somos una parte de la entidad local, por tanto del ayuntamiento. Y nuestra función principal, o una de nuestras funciones, es la promoción del destino en el que estamos, por tanto la promoción de Madrid, como destino específico de reuniones. Por tanto, no nos dirigimos al cliente último, al turista que viene a Madrid por otro motivo, sino que nos dirigimos a los colectivos que deciden o no venir a Madrid para organizar un congreso o una convención. Por tanto, tenemos que promocionar específicamente Madrid
como un destino para la celebración de congresos y de convenciones. La forma jurídica puede ser muy dispar en las distintas ciudades. Pueden ser sociedades mixtas, clubes de empresa, departamentos de una empresa mayor. En el caso nuestro, luego lo veréis, nosotros somos un departamento de una empresa mayor, que es Madrid Destino. En otros casos pueden tener entidad jurídica propia, pero eso en el fondo os importa poco, más allá de conocer que suelen estar vinculadas a la entidad local, al ayuntamiento, y que su función es la de promoción y captación de negocio, de reuniones para el destino. Casi todos los Convention Bureaus nacen en el ámbito local, por tanto es la ciudad quien toma la iniciativa y crea la oficina de congresos. Pero en muchos casos acaban abarcando la región también, la provincia, porque tiene poco sentido que en una provincia confluyan o coincidan, convivan dos entidades, una que promocione la ciudad y otra que promocione la provincia. Por tanto, las oficinas de congresos, los Convention Bureaus, somos entidades locales que en muchos casos abarcamos la provincia. Y en el caso, por ejemplo, de Madrid, pues una comunidad uniprovincial, pues al final también estamos promocionando la comunidad autónoma, aunque en nuestra naturaleza somos del Ayuntamiento de Madrid. Hay muy pocas regionales, regional sería de la comunidad autónoma, porque es muy complejo la promoción a una escala tan grande. Hay un caso como es Cataluña. Cataluña ha creado el Catalunya Convention Bureau, que promociona a la comunidad autónoma de Cataluña y a su vez las ciudades que integran esa comunidad. Pero no hay más casos de oficinas de congresos de ámbito autonómico. Y a nivel nacional hay un ente interlocutor de todos los Convention Bureaus, que es el Spain Convention Bureau, que es una entidad que agrupa en la actualidad a 54 oficinas de congresos en toda España y que las asocia, las representa y las defiende frente a la Administración Central y a otras entidades. No tiene tanto una labor promocional, porque realmente la promoción la hacemos los destinos, porque es mucho más directa, pero sí de interlocutor con otras administraciones y un poco de paraguas. Y actualmente, ya os he dicho, en España hay 54 ciudades que tienen un Convention Bureau. Por tanto, veis que allá donde vayáis, si son ciudades grandes, siempre habrá una oficina de congresos a la que podréis acudir o con la que puede que trabajéis. Todos estos casos, estos 54 casos que os he dicho, son entidades públicas. No tienen ánimo de lucro y nacen de la iniciativa local. Por tanto, veréis que no son privadas. Por ejemplo, en Latinoamérica, recientemente estuvimos intercambiando experiencias con distintos Convention Bureaus de Latinoamérica y es distinto. Nacen en el ámbito regional, tienen más apoyo de las entidades nacionales y suele haber una mayor participación privada que pública, y los fondos también son más privados que públicos. Pues veis que es completamente a la inversa que aquí, porque en nuestro caso en España los ingresos, la financiación suele ser también mayoritariamente pública. La fórmula jurídica, como os he dicho, os interesa menos, simplemente que sepáis que existimos. Tenemos órganos de gobierno. La peculiaridad del Convention Bureau, y no se da en todas las ciudades, pero sí es algo que debéis quizá como tenerlo en cuenta, es que aunque somos públicas, tenemos participación privada. En el caso de Madrid, y ahora lo veremos, tenemos socios, que son empresas madrileñas, que nos pagan una cuota y que por tanto adquieren la categoría de socio, a quien representamos, a quien damos unos servicios y con quienes colaboramos. Y es un ejemplo claro de colaboración público-privada, que en otras áreas de la entidad de las administraciones públicas es más complicado, más difícil de encontrar esa colaboración entre empresa privada y entidad pública. Por tanto, nosotros tenemos una serie de empresas de Madrid que nos pagan una cuota para que nosotros les representemos. Nuestra función, como os he dicho, es la promoción de nuestro destino como destino para celebrar reuniones y la captación activa de reuniones, porque no solamente es promocionar, sino asegurarnos de que una serie de reuniones, de congresos, decidan venir a Madrid, y hay distintas técnicas o hay una metodología para hacerlo. La financiación suele ser local, casi siempre, mayoritariamente. En nuestro caso pues puede ser de un 70-75% y el resto son fondos propios que conseguimos a través de la cuota de nuestros socios y por otras vías, por colaboraciones o patrocinios. Pero en términos generales
Los Convention Bureaus son entidades locales y la financiación la obtienen de sus ayuntamientos. Nuestro objetivo, como os he dicho, es promover y facilitar que las reuniones tengan lugar en nuestro ámbito territorial de actuación. En el caso de Madrid, pues que se celebren reuniones en la ciudad de Madrid, por extensión en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero principalmente en la ciudad de Madrid. Y como os he adelantado, somos un ejemplo de, somos como pone ahí, un foro de encuentro mixto. Esos socios que os he dicho que tenemos, aquí os detallo quiénes son. Son las infraestructuras de la ciudad, son los imprescindibles para que tenga lugar una reunión. Tiene que haber un espacio como este para que nos reunamos con una serie de medios y con un mobiliario. Pues son los hoteles y son los palacios de congresos. También tenemos sedes especiales y restaurantes. Las empresas de servicio son quienes proveen de servicio a nuestros clientes. Aquí pues tendríamos a alguien que proveyera de servicios de audiovisuales, pero también tenemos a estas agencias que os he dicho, a las OPCs y a las DMCs, que son los que facilitan los servicios de tierra, azafatas, traductores, un sinfín de empresas de proveedores de servicios complementarios. Y las instituciones, colaboramos mucho con las universidades, con las cámaras de comercio, con las asociaciones sectoriales, porque también son a su vez promotores de reuniones. Nosotros tenemos que identificar quiénes son los que pueden promover que se celebren reuniones en nuestra ciudad, tenemos que ir a buscarlos y apoyarles para que conjuntamente traigamos reuniones. Como os he dicho antes, al ver la diferencia entre un congreso y una convención, pues nosotros también digamos que atacamos al cliente por estos dos flancos. Al cliente asociativo es el que organiza los congresos, son las asociaciones, y al cliente corporativo es el que organiza las convenciones. Estas son algunas de las funciones que tenemos los Convention Bureaus un poco encomendadas. La promoción de la ciudad como receptora de eventos, ya lo hemos visto. Y marco un poco esa diferencia, no nos dirigimos al cliente último, al cliente final. Aquellos que vienen por motivos de ocio a Madrid no nos interesan. Ya hay otras áreas y otros departamentos que se encargan de eso. Nosotros vamos a buscar al que toma la decisión o al que decide o no reunirse en Madrid o en otra ciudad. La captación de congresos, convenciones y viajes de incentivo se puede captar activamente. Y yo siempre intento ejemplificarlo con un ejemplo yo creo muy ilustrativo. El proceso de captación de un congreso grande es, en sus fases, idéntico al proceso en el que presentamos la candidatura para los Juegos Olímpicos. Y eso sí que lo tenéis bastante más claro. Sabéis que las ciudades se presentan, que hay un comité que toma una decisión, que hay que presentar una candidatura en papel, en la que tienes que dar respuesta a un montón de cosas que te pide el COI, que en algún momento dado viene una delegación del COI a inspeccionar tu ciudad, seguro que también lo habéis visto, cuando Madrid o otras ciudades estaban en procesos de candidatura, vienen y te inspeccionan para verificar que lo que tú has puesto en ese documento cumple la realidad. Hay otra serie de procesos de selección y finalmente un conjunto de personas, en este caso el COI, toma una decisión sobre Madrid o otra ciudad. Bueno, pues estas fases que os he resumido muy rápido son idénticas o muy similares en el proceso de captación de un congreso. Nosotros ahora mismo, en 2016, estamos trabajando para congresos de 2022. Estamos ya haciendo esa fase de presentación de candidatura a 7 años vista, porque congresos como los que estamos trabajando de 20.000 asistentes requieren esos plazos. Y competimos con ciudades de todo el mundo, principalmente capitales, con Londres, con París, con Berlín, con Viena, con Singapur, con Tokio, con cualquier gran ciudad que tenga capacidad para atraer esas reuniones. Y por tanto es una competición y tenemos que ser los mejores para que el cliente finalmente se decida por nosotros. El asesoramiento técnico son las infraestructuras y servicios. Sí, vosotros en el futuro podéis estar encargados de gestionar un evento y os dicen que tenéis que hacerlo en Madrid y que busquéis espacios para 300 personas en el que tenéis que tener un escenario, tenéis que tener iluminación, quizá no conocéis Madrid. Podéis recurrir a nosotros para que os ayudemos a buscar esas sedes que son apropiadas para vuestro evento. Por tanto, en base a una serie de características que nos deis, nosotros que conocemos el destino, os podemos asesorar sobre cuáles son las mejores instalaciones. Nunca os recomendaremos una en concreto, porque no debemos, pero sí que os ayudaremos a reducir toda la oferta a un número pues mucho más razonable y que se ajuste a lo que necesitáis. La decisión siempre va a ser vuestra, nosotros no tomaremos la decisión, pero sí os ayudaremos a que sea la mejor, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos que tengáis.
El apoyo institucional a las reuniones que se celebren, también, sobre todo en los congresos. Hay congresos, o todos los congresos, pues tienen su parte institucional de bienvenida, en la que pues se pide una presencia institucional. Pues nosotros podemos gestionar que un político, la alcaldesa, un concejal participe en el acto de clausura o de apertura del congreso. Podemos facilitar la tramitación de permisos en el caso de un evento que requiera, por ejemplo, hacer uso de la vía pública. Si tenéis que hacer una carrera popular o una carrera benéfica para un cliente, pues no se puede hacer así por así y empezar a correr en Madrid, como sabéis, sino que hay que seguir una serie de trámites y autorizaciones. Bueno, pues si no sabéis por dónde empezar, podéis recurrir al Convention Bureau de cada ciudad. En principio deberían de poder hacerlo, nosotros sí que lo hacemos y os ayudamos a gestionar o a tramitar esa serie de autorizaciones que implica el uso del espacio público, por ejemplo. Y somos foro de encuentro entre los profesionales de este mercado, sí, porque reunimos a los principales actores que dan servicio a una reunión. Lo hemos visto antes y os lo he enumerado. Los hoteles son nuestros socios, los palacios de congresos son nuestros socios, los UPCs y las DMC son socios, pero también tenemos empresas de catering, tenemos empresas de transporte, tenemos restaurantes, todos ellos son socios nuestros y al final nosotros somos el nexo que los une y de ahí que podamos ser un foro de encuentro. Os he traído para que lo veáis el manual nuestro. Aquí vais a ver, este es un manual de consulta, de trabajo. Aquí tenéis los 200 socios que actualmente conforman el Convention Bureau y la manera un poco en la que lo presentamos o los promocionamos. Aquí os los he puesto de nuevo. ¿Sabéis lo que es una sede singular? ¿Qué se os ocurre por sede singular? ¿Sois de Madrid alguno? ¿Todos? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Bueno, pero lleváis un tiempo en Madrid. ¿O cuánto? Independientemente de que seáis de Madrid o no, era porque citarais algún espacio de Madrid que consideréis un evento. Hay un espacio singular que todos conocéis, aunque no seáis de Madrid, que es el Santiago Bernabéu. Eso es una sede singular. ¿Por qué? Una sede singular es todo espacio que disponga de instalaciones susceptibles de alquilarse para celebrar una reunión y que no sean hoteles, porque para eso ya tenemos los hoteles. El Santiago Bernabéu, que todos lo conocéis, tiene salas que alquila para que se celebren reuniones como esta y otras mucho más grandes. Y quien dice Santiago Bernabéu, dice el Casino de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, el Museo del Prado, el Museo Thyssen o el Museo Reina Sofía. Son sedes singulares porque son únicas, pero que a su vez, aparte de la actividad que tengan, que suele ser otra, a la de las reuniones, tienen espacios a disposición de quien los quiera alquilar para organizar un evento. Por tanto, las reuniones se podrán celebrar en hoteles que tienen salas de reunión o en sedes singulares. En una universidad, esto es una sede singular, podría ser una sede singular. Tiene aquí este espacio, que no sé si es alquilable o no, pero que si fuera alquilable, pues lo podría poner a disposición. Y si no, obviamente para las reuniones de la propia universidad. Obviamente esto ya lo hemos visto, nuestro objetivo es todo lo que os he contado hasta ahora, es la promoción de Madrid como destino específico para la celebración de reuniones. Y eso es pues un poco todo lo que engloba. Somos un departamento de una empresa pública mucho más grande. Aquí veis que somos 10 personas, si no lo veis desde la distancia, pero bueno, somos 10 personas y estamos englobados en una empresa mayor que es Madrid Destino. Madrid Destino es una empresa pública que tiene 3 objetivos. Uno, la promoción turística de la ciudad, y ahí nos engloba a nosotros. Otros objetivos o funciones es la gestión de espacios. Madrid Destino gestiona grandes espacios en la ciudad, el Palacio de Congresos, Matadero, Madrid, que no sé si lo conocéis, los recintos feriales de la Casa de Campo, el Teatro Circo Price, la Caja Mágica. Todos esos espacios son de la empresa pública Madrid Destino y nosotros los gestionamos. Y la tercera de las patas, dime. Una pregunta, o sea, ¿ustedes organizan eventos o ayudan a organizar los eventos desde Fitur, por ejemplo, hasta si tengo un food truck y quiero usar los espacios públicos de una plaza? Sí, nosotros no organizamos los eventos directamente, nosotros somos responsables de que se celebren en nuestra ciudad. Fitur es de iniciativa de IFEMA, que es la institución ferial de Madrid, por tanto Fitur no es competencia nuestra, sino es una feria propia de Fitur, de IFEMA. Los recintos feriales suelen disponer de su espacio para que terceros lo alquilen, pero cada vez más, como es complicado traer a esas ferias,
Las recintos feriales suelen crear sus propias ferias. Y Fitur es una feria que se ha creado hace 30 años o exclusivamente en Madrid con la intención de celebrarse todos los años. Por tanto, Fitur es de iniciativa de IFEMA principalmente, no es nuestra, pero obviamente participan todos los interlocutores de la ciudad. Pero en el segundo caso que planteas, sí, si tú como organizador de un evento quisieras disponer un food truck en la vía pública, tienes que pedir una serie de permisos. Si no supieras dónde recurrir, podrías hacerlo en el Convention Bureau para que te facilitemos la ayuda. No te vamos a gestionar, no te vamos a dar el permiso nosotros, pero sí te vamos a indicar dónde debes de solicitar ese permiso. Y por tanto, Madrid Destino, como os decía, es una empresa pues muy grande que tiene esas tres funciones. El tercer objetivo, que creo que nos lo he dicho, es la programación cultural. Gestionamos teatros municipales y toda la programación cultural de la ciudad de Madrid se programa desde Madrid Destino. Por tanto, toda la agenda de Navidades, la agenda de otoño, todo lo que tiene lugar en espacios públicos de la ciudad es de iniciativa de Madrid Destino. Y dentro de la rama de turismo, pues tenemos la promoción turística al uso, es un departamento, mis compañeros que se encargan de la promoción de ocio de la ciudad de Madrid, para entendernos, y nosotros como departamento especializado exclusivamente la de negocio. ¿Conocéis alguna feria? Ya se ha nombrado Fitur. ¿Conocéis algunas ferias más o específicas del sector o turísticas? ¿Habéis estado en Fitur? ¿Y cómo habéis visto esa feria? ¿Cómo la describiríais? Es una feria de folletos, ¿no? Tú vas y vas pidiendo folletos, básicamente. Hay unos stands, unos más bonitos que otros, y hay un personal que da información sobre el destino. Las ferias a las que vamos nosotros, los que nos dedicamos a... Bueno, hay un concepto que no os lo he dicho, aunque está en desuso, que es MICE. Y en nuestro entorno siempre lo vais a oír. MICE es Meeting, Incentives, Conferences and Events. Es el acrónimo de esas 4 palabras. Que está un poco en desuso porque los anglosajones, el concepto MICE va un poco unido al ratones y bueno, pues no ha dejado de usarse y hablamos de la industria de las reuniones. ¿Por qué? Porque debemos también poner el énfasis de que esto se trata de una industria que tiene realmente un componente muy importante y que genera muchísimos ingresos para los destinos. A lo que decía, las ferias a las que nosotros vamos no son ferias de entregar folletos, porque no nos dirigimos al cliente final, que es al que se dirige Fitur. Fitur quiere que vaya cuanta más gente posible para que, a nivel particular, se informe sobre destinos y después, en sus vacaciones o cuando sea, vaya a esos destinos. Nosotros no nos dirigimos al asistente a un congreso, nos dirigimos a quien toma la decisión de que ese congreso se celebre en una ciudad o en otra. Y por tanto, las ferias de nuestro sector son mucho más, si me permitís, profesionales, en el que lo que prima son las reuniones entre cliente y proveedor, porque realmente tenemos que explicar nuestro destino, no es simplemente venderlo con información turística. Por lo tanto, las ferias tienen unas dimensiones mucho más pequeñas que Fitur, sigue habiendo stands, pero en cada uno de esos stands lo que hay son representantes de todos estos proveedores dispuestos a reunirse con esos clientes, con los que toman la decisión sobre ir a un destino u a otro. Estas son un poco las acciones o las actividades de promoción que realizamos para captar ese negocio. Y veis que unas son bueno, lo hemos distinguido en origen y destino, es un poco, quizás no queda muy claro. En origen es en los mercados de origen y en destino es en nuestra ciudad. ¿Tienen como en específico algún tipo de congresos o convenciones? ¿Se dedican más como a la gastronomía, por ejemplo, a un congreso de gastronomía o médico o algo así? Bien. Hay infinidad de congresos que se celebran en todas partes. Distinguimos dos ámbitos, los congresos nacionales y los congresos internacionales. Una de las características de casi todos los congresos es que un congreso rota. Y es muy raro que un congreso que se ha celebrado en Madrid este año vuelva el año que viene. Eso es una cosa prácticamente que afecta a casi todos los congresos. Rotan, se mueven. Si son congresos nacionales, rotan por España. Si son congresos europeos, rotan por Europa. Y si son congresos mundiales, rotan por todo el mundo. Y rara vez repiten destino. Por tanto, nosotros tenemos que saber
analizar los congresos que hay, ver, por ejemplo, cuál es su rotación, para que no perdamos tiempo intentando captar un congreso que estuvo el año pasado en Madrid, porque ya sabemos que no tendría sentido, que nunca vendrían a reunirse en Madrid. Pero, por ejemplo, si es un congreso europeo o mundial, si hace 2 años estuvo en Barcelona, tampoco debemos de presentar candidatura, porque ha estado en España hace poco. Por tanto, los congresos siempre van a buscar moverse en su ámbito geográfico, y si es Europa, pues estar un año en Alemania y al año siguiente no irán a Alemania seguramente, sino que irán a otro país europeo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es investigar toda la base de datos de congresos que hay a nivel mundial, trazar perfiles, ver cuáles son los más susceptibles de celebrarse en nuestra ciudad y centralizar ahí los esfuerzos, porque si no estaríamos disparando al aire. También tenéis que saber que nosotros podemos presentar una candidatura para un congreso, pero que nosotros solos no podemos ganar un congreso, que siempre nos tiene que acompañar una persona de ese ámbito científico, si es un congreso científico, que haya en nuestra ciudad. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar a un interlocutor, a un socio, a un partner, a un embajador, llamadlo como queráis, de ese ámbito de especialización que junto con nosotros presente la candidatura. Por ejemplo, si queremos que el Congreso Europeo de Pediatría venga a Madrid, tenemos que identificar a un pediatra que esté dispuesto a presentar la candidatura para Madrid y que en la Asociación Europea de Pediatría tenga un cargo relevante. Porque es uno de los requisitos. El destino siempre debe ir acompañado por alguien de la sociedad. Por lo tanto, eso es otra tarea de investigación. No, hay distintos pasos. Por eso os decía que es más fácil o tiene una metodología la captación de los congresos. Hay que identificar un partner local, hay que ver cuál ha sido la periodicidad de ese congreso, por dónde se ha movido, si podría venir a Madrid o no. Si el congreso es de una materia o de una especialidad técnica o médica que en nuestra ciudad, por ejemplo, no tiene relevancia, pues seguramente no opten por venir a Madrid. Si apenas tenemos especialistas de esa materia en nuestra ciudad o en nuestro país, pues igual no es muy adecuado que presentemos la candidatura, porque irán a otro mercado, a otra ciudad donde sí lo haya. Por lo tanto, hay que analizar bien dónde presentamos candidaturas, a dónde vamos, para no perder el tiempo o para centralizar. Por ejemplo, en el caso de Madrid, en nuestra oficina apenas hacemos trabajo de investigación de congresos nacionales. Los congresos nacionales, como rotan, acaban pasando por Madrid casi todos o muchos de ellos. Por lo tanto, nosotros centramos los esfuerzos en captar congresos internacionales. También porque el impacto o el retorno que generan los asistentes a congresos internacionales es mayor que el que generan los asistentes a congresos nacionales. Y como lo que queremos es maximizar el impacto económico en nuestra ciudad y que se generen el mayor número de ingresos posibles, pues intentamos captar congresos internacionales y de gran tamaño. No vamos a esforzarnos en traer un congreso de 150 personas, porque al final el trabajo es prácticamente idéntico al de un congreso de 10.000 o de 5.000. Por tanto, pues tendremos que marcarnos nuestros límites y decir dónde es europeo de oncología médica con 22.000 asistentes, tendremos el Congreso Europeo de Reumatología con 18.000 asistentes, tenemos otros 2 congresos más de cerca de 20.000. Bueno, pues eso para los hoteleros es un gran año, porque de golpe vienen a Madrid pues 20.000, 25.000 personas que generan cerca de 75.000 pernoctaciones. Y a los que se les puede cobrar normalmente más que al turista habitual. También debéis de saber, se lanzan cifras, pero bueno, simplemente con que sepáis que un turista de reuniones gasta en nuestra ciudad mucho más que un turista de ocio, pues también entendéis la importancia que tiene la promoción de nuestro destino como destino de reuniones. Simplemente el hecho de presentar una candidatura ya lleva un coste, ¿no? Sí, pero es sobre todo un coste humano en trabajo. En la fase de candidatura no tienes que ofrecer nada más allá de preparar tu destino, de presentar tu destino, quizá de traer a una visita de inspección a tu ciudad y correr con esos gastos, pero el coste es de recursos humanos. ¿Por qué pensáis que el turista de negocios gasta más que el turista de ocio? Cuando vosotros viajáis por ocio, ¿quién os costea el viaje? Lo mismo. Vosotros, ¿no? Al turista de negocio normalmente le costea el viaje otro. Si es un médico, normalmente una farmacéutica que sponsoriza el viaje. Si es alguien que trabaja para una multinacional y se va a la convención de su empresa, es su empresa quien le costea el viaje. Por lo tanto, se desplazan a un destino, no han incurrido en gastos y tienen todo su dinero para gastarlo en la ciudad. Nos interesa que venga esa persona,
porque va a generar gasto en nuestra ciudad más allá del que podamos generar nosotros cuando vamos por ocio, porque ahí ya tenemos que ser normalmente pues bueno, más cautos con el gasto del dinero. Por tanto, que entendáis un poco esa diferencia o esa importancia del turista de reuniones frente a otras modalidades. En esta tipología de cliente, en el asociativo y en el corporativo. Por tanto, al cliente asociativo intentaremos captarlo o ganar ese congreso mediante la presentación de candidaturas de mayor o menor volumen o implicación, pero en casi todos los congresos hay que presentar una candidatura previa. En un congreso de 20.000 os podéis imaginar que la candidatura es así gorda, y en un congreso de 500 pues a veces son 3 hojas respondiendo a una serie de necesidades que tienen. Y trayendo visitas de inspección a la ciudad para que vean nuestro destino. Las corporativas es más complicado porque la decisión de que, pongamos, Siemens celebre su convención en Madrid no depende ni de un comité, ni sigue unas pautas de rotación, ni de nada. Es pues que el consejero delegado o la junta directiva decida ir a una ciudad o a otra. Por tanto, ahí está menos estructurado las fases para conseguir que una convención venga a Madrid. Pero obviamente se pueden hacer muchas cosas. Puedes dirigirte a quien toma la decisión en esas empresas, presentarle tu destino, destacar las excelencias del destino y apoyarle en en todas las dudas o en todo lo que se plantee en su toma de decisiones. Y siempre podemos apoyarlos. Ellos también, pues hay una competencia, digamos, sana entre destinos. El que más ofrezca es el que se lleva el premio. Por tanto, pues bueno, hay una serie de apoyos que podemos dar para incentivar que una reunión se celebre en nuestra cima de la mesa. Y luego tenemos una serie de herramientas, el manual que habéis visto y que está por ahí. Aquí os dejo otro que tenemos. Aquí, por ejemplo, hemos identificado 200 sedes especiales que os comentaba antes. Por tanto, aquí tenéis una relación de 200 espacios que no son hoteles, pero que sí que tienen salas de reunión y que las alquilan para organizar eventos o reuniones. Tenemos una web que podéis entrar y que estaba en el reverso de estos manuales para que la conozcáis, y otra serie de herramientas que nos ayudan a la promoción del destino. Si queréis os pongo un vídeo en el que resume también un poquito qué es lo que hace el Convention Bureau y que os he contado, y después pues las dudas que tengáis, o dudas aquí en este momento, como queráis. Yo, por ejemplo, si tengo un restaurante o un hotel, ¿qué requisitos necesito para poder ser candidato a esto como incentivo? En nuestro caso son bastante fáciles de cumplir. Uno es cumplir con todos los requisitos legales. Por tanto, estar dado de alta, por ejemplo, en el impuesto de actividades económicas, tener todas las licencias preceptivas en vigor. Después es presentar 2 cartas de recomendación de otras empresas asociadas, porque en el fondo un Convention Bureau pretende ser un club de producto y un club de calidad. No nos interesa tener proveedores, digamos, mediocres o que no estén a la altura de la prestación de servicios, porque entonces al final estarían dando una mala imagen del conjunto. Ese hotel igual no se dirige al congreso que se va a celebrar en Madrid, pero igual sí es un hotel boutique que le pueda interesar a un organizador de un incentivo, que tiene un grupo de clientes muy selecto de 15 personas, pero que lo que buscan son hoteles pues que se desmarquen de las cadenas tradicionales, que no sean hoteles de reuniones y que tengan un ambiente distinto y que en definitiva que sea un hotel boutique. Pues sí, están ahí porque no para el congreso, quizá no para la gran convención, pero sí para los viajes de incentivo es un reclamo muy interesante. Porque al final nos estamos dirigiendo, yo os he hablado o lo he centrado un poco en los grandes congresos, pero tenéis que saber que el tamaño medio de las reuniones son 125 personas. Y tú puedes ser también un hotel en el que no se haga tu convención, pero sí en el que se aloje una parte de los asistentes. From start to finish, for professional conferences held in the city. We know that this is good for Madrid, and that the city itself is the best letter of recommendation you could possibly have. Vibrant cultural scene. It's exciting nightlife. It's contagious energy. The way it integrates people from other places. It's weather. It's light.
veis que el vídeo también tiene ese enfoque profesional, aunque en la segunda parte también estamos vendiendo destino. Una de las principales motivaciones para un asistente a un congreso es la imagen del destino que tengan. Por tanto, aunque vayan a un evento científico, si el destino no les genera, no es appealing, no les genera una atracción especial, igual no decidan ir a esa convención. Por tanto, también tenemos que meter un poco la parte más emocional del destino, de disfrutar del destino, aunque sin perder el enfoque profesional. He tratado de resumiros en la horita un poco qué hacemos, a qué nos dedicamos y que conozcáis que hay una industria paralela enorme, que son las reuniones, y que tenéis un interlocutor, que es el Convention Bureau, en Madrid y en todas las ciudades del mundo, en las grandes, y que por tanto desde vuestra futura ubicación, si es en hoteles o si es en agencias o en eventos, pues que seguramente podáis acabar hablando con nosotros por uno o por otro motivo.